Bien, yo ahí oculté el panel de pasos. Pero disculpa, yo quedé en la parte de guardar. ¿Cómo de guardo, perdón? ¿Quieres ver cómo guardé? Sí. Bueno, entonces lo hice así. Me vine aquí por archivo, le dije guardar. Bueno, voy a hacerlo como guardar como para que vuelva y aparezca. Entonces, guardar como. Le dije examinar este dispositivo. Sí, lo lleva ahí Sí, profesor. Y luego, pues, busqué la carpeta, escritorio, busqué la carpeta, Power BI sábados, y lo grabé aquí en permisos. Ahí le puse el nombre y le dije guardar. Ah, listo. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, profesor. Voy a retornar nuevamente a Power Query porque voy a seguir haciendo procesos. Ahorita que bajé aquí a Power BI, pues él me bajó obviamente la tabla de empleados y la tabla de permisos, ¿no? Voy a volver nuevamente a Query. Inicio transformar datos. Me paro aquí en permisos. Y voy en esta columna que dice permiso número, voy a separar este permillón, lo voy a separar del número. Entonces me paro en la columna y aquí en inicio le voy a decir dividir columna. La puedo dividir por delimitador. Delimitador es cuando hay guión, coma, ¿sí? La puedo dividir por el número de caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como hay un patrón que se repite que es per millón, per millón, per millón, ese es el patrón que se repite para todos los números de permiso. Entonces le voy a decir que lo voy a separar por delimitador. Él de una vez detecta que el delimitador es el guión. Pero le voy a decir que tenga en cuenta lo que está ubicado más hacia la izquierda, porque si hay varios guiones, entonces él va a tomar el primero, que es el que yo necesito. Delimitador situado más a la izquierda posible. Y le doy a aceptar. Muy fácil, vean, ¿sí? Entonces, esta de permi la voy a eliminar, la voy a quitar. Entonces, ahí con botón derecho, le digo quitar. Y cambio aquí el nombre. Le puedo dar F2 aquí, F2 o función F2, y dejo solamente permiso.
¿Los demás están viendo ahí la pantalla compartida? Sí, señor. Sí, señor. Esto, Alba, salga y vuelve y entra a ver porque creo que es tu pantalla entonces, porque los demás sí me están viendo. ¿No pudo retirar? ¿Cómo? Bueno, entonces, de esto yo voy a generar, me piden un informe específico. Resulta que van a hacer un análisis de los sueldos por cargo, por canal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo le voy a decir fecha, antigüedad, permiso, canal, cargo, estado del contrato, fecha del permiso. Aquí en esta base de datos me faltó cruzar la ciudad. No tengo, pensé que aquí tenía la columna ciudad y la necesito para el informe que me van a pedir. Entonces tengo que devolverme a buscar el paso cuando yo expandí, porque la ciudad se encuentra aquí en empleados. Aquí está la ciudad, mírenla. ¿Sí? Pero cuando yo relacioné y pasé los datos, solamente pasé el nombre, el apellido y la fecha de contratación. No pasé la ciudad. Entonces tengo que buscar ese paso para poderlo modificar. Entonces aquí está, miren, aquí dice, se expandió a empleados. Entonces hago clic aquí y hago la modificación, ciudad. Y le doy a aceptar. Listo. Voy a venir aquí al último paso. Y verifico, nombre, debe estar seguro aquí al final. Aquí está, míralo, ciudad. ¿Sí? ¿Les apareció ahí? Le cambio el nombre a la columna. Y la dejo solo ciudad. Bien, entonces ahora sí retomo lo que... Yo necesito presentar un informe para sueldos, ¿no? Para saber los sueldos por ciudad, para saber los sueldos, por ejemplo, por cargo, por canal, ¿sí? Y
por el nombre del empleado. Entonces necesito una consulta puntual porque es algo solamente para sueldos. Es algo muy sencillo, pero no necesito ni la antigüedad, nada que tenga que ver con el permiso, ni la fecha de salida del permiso, nada de eso. Son unos campos puntuales para hacer, un informe sobre sueldos, ¿no? Entonces, voy a generar una copia de esta consulta que se llama permisos. Entonces, la voy a copiar aquí con botón derecho y le voy a decir que me saque una copia por referencia. ¿Sí? Esa copia por referencia quiere decir, hagámosla por favor, digámosle aquí, referencia. Listo. Y le voy a cambiar el nombre. Botón derecho. Cambiar nombre y la voy a llamar Infosueldos. Así se va a llamar esa consulta. Query, ¿no? Query significa consulta, eso es un query. Bueno, entonces lo que voy a hacer, cuando yo la copio, por referencia, quiere decir que todos los cambios que ocurran en la base de datos de Excel, sea que modifique o agregue nuevos registros, va a actualizar esta y a su vez actualiza esta. Por eso cuando yo le dije aquí copiar por referencia, aquí al lado están los iconos de vínculo, ¿no? O sea que esa tabla queda vinculada con la tabla principal de permisos y esta tabla de permisos queda a su vez vinculada con la base de datos de Excel. ¿Sí? Pero de esta tabla o de esta consulta que acabo de hacer, no necesito todas las columnas que están ahí. Entonces, la manera correcta de deshabilitarlas es viniendo aquí por inicio y aquí dice administrar columnas. Y en la flechita de aquí de elegir columnas, entonces le va a decir aquí elegir columnas. Estando parado en la consulta que dice infosueldos, ¿no? Bien, le digo elegir columnas. Y hay que ser cuidadosos en seleccionar, ¿no? Pues igual si deshabilita alguna y después la necesita, se puede devolver a habilitarla, así como hicimos ahorita con el otro paso. Entonces yo no necesito de esto. El ID del empleado no lo necesito. Bueno, tampoco no lo voy a hacer por el nombre, no me interesa por el nombre. Ni la fecha de contratación, ni la antigüedad, ni el permiso. El canal sí, el cargo, el estado del contrato lo voy a necesitar. Ni fecha del permiso, ni inicio del permiso, ni fin del permiso, ni total horas extras, ni tipo de permiso. Ahí está.
Solo quedó canal, cargo, estado del contrato, ciudad y sueldo. ¿La tienen lista? Sí, señor. Entonces le damos a aceptar. Ahí está, miren. Quedó, esto se llama una consulta. Entonces, voy a irme para Power BI, pero yo ya no necesito por ahora ni bajar ni esta de empleados, ni necesito bajar esta de permisos a Power BI, porque con esas no voy a trabajar para hacer el informe. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces lo que voy a hacer es deshabilitar la carga que se llama para que solamente me baje esta a Power BI. Entonces simplemente lo que hay que es pararme aquí, le doy botón derecho y le quito habilitar carga. En la de T permisos le doy botón derecho y le quito habilitar carga. Esta de sueldos pues sí debe quedar tal cual, con el chulito de habilitar, ¿sí? Listo. Entonces ya ahí sí simplemente lo que le voy a decir es cerrar y aplicar. Entonces ahí está. Todo el trabajo que acabamos de hacer es con el propósito de que usted a Power BI baje específicamente lo que necesita. Por eso es que básicamente se debe hacer primero, se deben de subir primero las bases de datos a Power Query, ¿sí? Porque mire que para un informe, si ese es mi informe, pues yo para qué iba a subir toda la base de datos de empleado y toda la base de datos de permiso con todo ese montón de columnas que no me sirve para mi informe. Entonces yo ya tengo aquí primero una base de datos limpia en Power BI y una base de datos exclusivamente pues con la información que yo necesito. Pero voy a explicar otra cosa. Volvamos a subir otra vez a Query. Transformar datos. Y me ubico en la tabla de permisos. De infosueldos, perdón. Entonces, una de las cosas como diseñador de informes que es usted tiene que saber si toda esta información es necesario bajarla para presentar informe. Usted ya hizo lo que llamamos coloquialmente por acá, por estos lados, lo que se dice ya peluqueamos la base de datos, ¿no? Pero resulta que falta todavía depurar algunas cosas. Por ejemplo, resulta que usted de todo eso, su zona solamente es Cali y, por ejemplo, Cali y Bogotá. A usted no le interesa nada de Medellín porque eso no tiene nada que ver con usted. Entonces, mira que aquí
voy a contar, por ejemplo, cuántos registros tiene la base de datos. O sea, la pelea con estos programas es la velocidad con que el programa trabaja para leer los registros y sacarme un resultado. Esa es la pelea. Por eso estos son todos estos diseños. Porque por el volumen de la base de datos, pues usted puede tener problemas, ¿no? Entonces, entre mejor la depure, entre mejor la deje preparada, pues va a ser un informe que va a ser más duradero en el tiempo. Entonces, una forma, por ejemplo, de quitarle peso, vamos a ver esta de permisos, vamos a ver cuántos registros tiene. Entonces, aquí en transformar, le voy a decir contar filas. Es una base de datos de 8.057 registros, ¿no? Ese dato es solamente informativo, lo tengo que volver a eliminar. Entonces vengo aquí al panel de pasos y lo elimino. Si no tiene el panel de pasos, acuérdense que lo activan por vista y le dicen configuración de la consulta. Entonces, una forma de quitarle peso a una base de datos es filtrando información, dejando solamente la información filtrada que usted necesita para no bajar basura a Power BI. ¿Para qué bajo a Medellín si yo no tengo nada que ver con Medellín? Otra cosa es que usted necesite hacerlo sobre todas las sedes. Ah, bueno, pues ahí sí ya, obviamente por razones obligatorias, pues baja toda la información. Pero si su información no es sino de Cali y Bogotá, ¿para qué baja Medellín? Entonces voy a eliminar aquí filas contadas. Y entonces simplemente aquí vengo y coloco un filtro. Entonces le digo, bueno, de todo esto, lo único que yo necesito es simplemente Bogotá y Cali. Le doy a aceptar. Listo. Esa es una forma de quitarle peso de lectura a la base de datos. Cuando usted esté en Power BI haciendo algún cálculo, ¿no? Si yo vuelvo y cuento, vamos a ver cuántas quedaron. Transformar, contar filas. Bueno, se bajaron 1.000 y piola de registros, ¿no? Pero aquí la comparación es que si son bases de datos de 2 millones, 3 millones, 800.000, y en un filtro de eso a usted le quedan 6.000. Hombre, la diferencia es grandísima. Entonces, usted baja Power BI y los informes van a ser más rápidos, ¿no? Más prácticos, más limpios. Bueno, esa sería una forma de quitarle peso a la base de datos. Pero hay otra herramienta importantísima que tiene Power Query, que es para hacer resumen. O sea, Power Query tiene como una tabla dinámica, muy parecida a la herramienta de subtotales que tiene Excel. Entonces yo puedo agrupar. Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, ya le quité 1.000 y piola con registros que no son de Medellín, ¿cierto? Ahora vengo aquí y le digo agrupar. Este agrupar es como el mismo subtotales automáticos. Bueno, entonces le voy a decir, agrúpeme por canal. ¿Qué quiere decirle el agrupar? Si yo le iba a agrupar por canal, quiere decir que si en el canal, por ejemplo, coordinador está 50 veces, ¿cuántas veces me va a dejar canal? El canal de coordinador, una sola vez. Una sola vez analista, una sola vez coordinador. Eso es agrupar. O sea, estoy haciendo como un informe de una tabla dinámica aquí. Bueno, pero además de canal, le digo uso avanzado y le digo agregar agrupación. Entonces, por canal,
Además le voy a decir por cargo. Agregar agrupación por estado del contrato. Agregar agrupación por ciudad. Entonces aquí va a colocar columnas de texto o columnas de fecha. Y aquí en esta parte vas a colocar la columna que vas a calcular. ¿Cuál es la que voy a calcular? Sueldo. Entonces aquí le voy a decir total sueldo. ¿Qué voy a hacer con total sueldo? Lo voy a sumar y la que voy a sumar son los sueldos. Eso es un agrupamiento. Le doy a aceptar. Y ahora voy a mirar a ver cuántos registros quedaron. Transformar datos, contar filas. 72 registros. Yo ya tengo ahí una tabla dinámica. Elimino el paso. Entonces, mire todo el peso que le quité a la base de datos para ir a hacer un informe que yo necesito de sueldos. Entonces, ahora sí, vengo y le digo aquí cerrar y aplicar. Bien. Lo que hay que entender es que Power Query es una herramienta de transformación que me permite preparar la base de datos tanto en la implementación de cruzar información y hacer cálculos y todo lo que yo necesite, pero además de eso tiene algo importante, es que me puede hacer agrupamientos. Entonces cuando yo hago, esto es como un mini resumen allá, ¿cierto? Entonces obviamente le voy a quitar un montón de peso a la base de datos. Y aquí en Power BI, pues usted, como pez en el agua. Ahora sí, siguiendo los pasos de un proyecto, entonces el paso a seguir es, yo ya tengo la tabla. La columna que voy a trabajar para hacer los cálculos es total sueldo. Pero a total sueldos es la que le debo de crear las medidas. Entonces voy a crear una carpeta aquí, inicio, transformar datos. Perdón, me despiste acá. Estoy aquí otra vez en Power BI, ¿no? Entonces le digo, inicio, introducir datos. Inicio, porque aquí es donde creo la carpeta vacía para crear las medidas, una tabla vacía para crear las medidas. Transformar datos y creo la tabla de medidas. Le digo cargar.
Ya aquí está la tabla. Entonces, sobre esta tabla le doy a botón derecho, nueva medida. La voy a llamar total sueldos. Sum de la tabla info sueldos, la columna total sueldos. Me vengo aquí a las visualizaciones. Aquí en el lienzo, por fondo del lienzo, ya no le voy a colocar un color, le voy a colocar es una imagen. Ustedes pueden buscar si tienen por ahí alguna imagen, un logo. Sí. Voy a insertar aquí este logo de Incoda. Él lo deja transparente, entonces tengo que quitarle la transparencia. Pero aquí lo ajusto. Puedo decir rellenar y le cuadro un poquito más la transparencia. Entonces yo le puedo decir, voy a hacer esta gráfica. Y entonces le digo que por canal me diga cuántos fueron los sueldos. Eso es un resumen del resumen. Vuelvo y hago la tarjeta. Y en la tarjeta pongo el total de los sueldos. Inserto una gráfica aquí de líneas, pero por canal, ¿cuántos son los sueldos? Bueno, de pronto si hago mejor una de barras. Voy a colocar un filtro, o sea, un segmento. Por estado del contrato y otro segmento
Hago clic aquí en el lienzo, otro segmento por ciudad. Ya el resto es arreglarla, ¿no? Colocarle las etiquetas, los títulos, todo lo que ya vimos. Que eso ya, pues ya no voy a volver a repetir eso. Eso ustedes ya se tienen que sentar y las arreglan y las ponen bonitas, ¿no? Entonces lo cierto es que aquí está funcionando. Pues voy a cambiarse aquí la escala de este número. Formato, valor del globo. Y en mostrar unidades, ninguno. Parado en la medida, le doy formato. Entonces aquí está. Por ejemplo, los sueldos de los empleados que están activos, de los que están inactivos. No me interesan sino los activos. Entonces, ¿cuánto me marca lo de Bogotá y cuánto me marca lo de Cali? Ahí está un informe, ¿sí? Bien ahí. Sí, señor. Me puedo devolver otra vez a query. Entonces, esto yo lo llamo, por ejemplo, análisis sueldos. Me puedo devolver otra vez a Power Query, transformar datos. Saco una copia por referencia de permisos. Por referencia. Y esta la voy a llamar info permisos. Aquí es lo contrario. Entonces, de esta tiene que estar el habilitar carga, ¿sí? Administrar columnas, elegir columnas. Voy a quitar el código, el nombre sí lo voy a dejar. La fecha, la antigüedad también, el permiso, el canal, el cargo, el estado del contrato. En este estado del contrato, bueno, sí lo voy a dejar. Fecha del permiso, inicio del permiso, la ciudad, fin del permiso, total, horas, tipo de permiso. La única que aquí quito es ID empleado y sueldos. Le doy a aceptar. Cerrar y aplicar.
Voy a insertar una hoja y esta hoja la voy a llamar permisos. Bien, entonces voy a venir acá. Aquí tengo las tres tablas. La de sueldo, la de permisos y la de medidas. Bien. Voy a crear una carpeta para esto. Entonces aquí en propiedades le digo que voy a crear una carpeta que se llame M sueldos. Y ahí se van a quedar todas las medidas que yo necesite para sueldos. Listo. Esta columna ya la puedo borrar. Columna 1 la voy a quitar. Eliminar del modelo. Pero a mí no me apareció dónde quedó la carpeta. ¿Te paraste en medidas? ¿Propiedades? ¿Cómo? ¿Cómo creaste la carpeta? ¿Medidas? ¿Cuál carpeta? ¿La de M sueldos? Sí, señor. Me paré en la medida de sueldos Ah, ok. Ahora y sí aquí ya. le dice carpeta para mostrar, ahí la creé. Listo. Bueno, salgo a la tabla y ahora voy a crear las medidas para permisos. Entonces por aquí hay una columna. Esta fecha del permiso le podemos dar formato aquí en Power BI, ¿no? Día, mes, año. Esta voy a sumar todos los permisos, ¿no? Sobre esto. Entonces voy a hacer una medida para que me totalice todos esos permisos. Entonces eso en medidas, le digo un botón derecho. Ah, bueno, pero salgo aquí a tabla, ¿no? Entonces aquí en medida le doy botón derecho, nueva medida. Y le digo total permisos. Voy a sumar de la tabla info permisos total horas permiso.
En el modelo voy a organizar esa medida. Entonces me paro aquí y la meto en una carpeta. M permisos. Pues no tengo sino dos medidas, pero es repitiendo una medida de cada cosa, ¿no? Pero es como para saber que siempre es importante ordenar eso, ¿no? Pues como puede ser una medida 10, 20, 30, 40, qué sé yo cuántas medidas vayamos a salir en la medida que vayamos aprendiendo a hacer medidas, ¿no? Bueno, entonces salgo otra vez aquí a la tabla. Voy a visualizaciones. Voy a repetir aquí lo del lienzo, configuración del lienzo, personalizado. Le coloco aquí 900 y aquí 1600 píxeles. Por fondo del lienzo le voy a colocar una imagen. Escojo la imagen y le quito la transparencia, ¿no? Y aquí lo ajusto. Entonces puedo hacer una tabla donde diga por ciudad cuántos fueron los permisos. Pero perdón, estoy aquí mal, ¿no? No es aquí. Si yo cojo esto, mire, la estoy cogiendo desde sueldos y luego vengo acá, vamos a ver aquí y le digo total permisos, pues no debió habérmelo sumado. No, es que no lo está haciendo, ¿sí ves? Está sacando ahí algo extraño. ¿Por qué? Pues porque sueldos es una tabla que tiene sus propias medidas y permiso es otra tabla que tiene sus propias medidas. Entonces yo tengo que trabajar con la tabla de permisos, tengo que trabajar las medidas de permisos. Entonces aquí no debo escoger este, debo escogerlo de la tabla de permisos, cojo ciudad. Y ahora sí, el total de los permisos. Pero acá, ¿qué me está sacando? Voy a ir un momentico aquí a Query. En la tabla permisos, sí está bien. Total horas permisos. Pero aquí en esta medida,
Me lo está calculando. Es que si yo pongo aquí una tarjeta, total permisos. Mm, Me lo está tomando como un formato de fecha, fecha, hora. Me toca hacer aquí un cambio acá. Voy a agregar un momento aquí una columna calculada, pero la voy a hacer primero directa, o sea que le diga, cojo primero el fin del permiso y con control el inicio del permiso. Inicio del permiso, pero tampoco me lo deja calcular. Voy a decirle aquí columna personalizada, horas, total horas, es igual al fin del permiso menos el inicio del permiso. Pero no me da el cálculo. Aquí me queda igual si le digo de tipo duración. Me da esto mismo que tengo acá. Me da este mismo. O sea que aquí no hago nada con esto. O sea, el problema está es aquí en Power BI, que con este formato de hora, él no me está sumando todas estas horas. Ah, pero si le cambio el formato, venga, entonces,
Si es que él de una vez mira que me deshabilita todo esto, ¿no? Pero le voy a dar el formato. Horas. Pero no, no sale porque eso no son 18, eso da mucho más. Mm, ¿Por qué no me la suma? No, pero aquí sí ya las sumo, mira. Ah, no, porque le cambié fue el formato, entonces él me saca son unas horas ahí, pero ese no es el valor real de ellas. Mm, bueno, voy a ver si cojo directamente la columna pero no me hace por ciudad. Tampoco me funciona cogiendo todas las columnas y no la suma. Bueno, ahí hay un problema que me toca descifrarlo y les cuento cómo lo resuelvo porque en este momento tiene que haber algún problema para él reconocer aquí. Estas son horas, ¿no? Estas son horas. La idea es que tiene que sumar, pues esto, más esto, más esto, más estos minutos, más estos, más estas horas, más los segundos, más todo, y sacarme un solo total. Pero el tipo de formato que es aquí de hora, cuando lo bajo a Power BI, pues él le da un formato y no lo reconoce para calcularlo. Ahora voy a tratar si lo hago aquí, por ejemplo, aquí en agrupar, voy a coger solamente la ciudad, le digo aquí total horas, a ver si aquí lo calcula. Lo muestro. Si es que si ves que no me la deja calcular, o sea, no la está dejando tomar en el formato el que en este momento tiene, si yo quiero totalizar aquí en Query, de hecho ni la toma. Yo le digo, voy a agrupar, por ejemplo, por ciudad, cuántas horas hay, ¿no? Entonces, entro aquí, aquí es esta horas permisos, pero cuando yo le digo ciudad, vamos a ver acá, listo. Voy a hacer otro agrupamiento, uso avanzado, por ciudad y por canal, total horas, pero me deshabilita, no me la deja calcular.
Ah, no, perdón, es que no he escogido aquí el cálculo. Entonces aquí le digo total horas y le voy a aceptar. Saca error, ¿sí ves? O sea, no me deja sumar esas horas, pero él me las sumaba, no sé qué pasó ahí. Bueno, yo miro a ver cuál es el problema ahí y les cuento qué fue lo que pasó con esas horas, porque no. Tiene un formato que no deja hacer el cálculo. Ese formato en hora, él no deja hacer el cálculo, ni aquí ni siquiera en el mismo Power Query, sí. Bueno, lo que he querido mostrar con este ejercicio es que usted puede clasificar de una matriz principal, usted puede clasificar información para hacer consultas de acuerdo a una necesidad. Entonces la idea era crear una consulta para sueldos como lo hicimos, ¿no? Entonces la llamamos infosueldos. Bajé esta base de datos a Power BI y hice unas medidas para esa tabla específicas. Luego hice otra consulta de permisos, ¿no? Y bajé esa tabla a Power BI y le hice medidas de esa consulta. Entonces lo que quería que aprendieran es que como tengo dos tablas, cada tabla tiene sus propias medidas. Entonces acá, me saco un error con esta tabla. Voy a quitar esto. Entonces cada tabla tiene sus propias medidas. Entonces yo no me puedo confundir ahí. Y eso se hace mucho, sobre todo cuando son bases de datos que tienen muchísimas columnas, uno clasifica los informes. Entonces, yo hice un grupo para sueldos, una consulta para sueldos, ¿no? Y a esta consulta de sueldos yo le hice unas medidas que eran las medidas de sueldos, ¿no? Aquí están las medidas de sueldos. Entonces, todo funciona cogiendo medidas de sueldos. En sueldo yo no le puedo venir a meter medidas de permisos. ¿Sí me entienden lo que trato de explicar allí o no? Sí, señor. ¿O se confundieron ahí? Usted tiene una matriz principal y en esa matriz generó dos consultas. Una que se llama permisos y otra que se llama sueldos. De estos sueldos, usted puede hacer todas las medidas que quiera. Para hacer el dashboard, tiene que utilizar estos campos y las medidas que hizo para esto. Luego hice otra de permisos, que era la idea aquí. Entonces, para esta tabla, hice las medidas que necesitaba para esto. Bueno, la idea era hacerlo con el de las horas permisos que no nos funcionó, ¿no? Entonces tengo tabla para permisos, info sueldo, pero info permisos tiene sus medidas y info sueldo tiene sus medidas. Entonces lo que no puede es venir y colocar una medida de sueldo y coger campos de permisos, porque no le va a funcionar.
tienen que ser respectivamente, bueno, ellos en este caso podrían funcionar porque permisos estaba relacionado con empleados y de pronto ahí en la relación los deja trabajar. Pero normalmente lo que uno hace es clasificar la tabla y a esa tabla se le crean sus propias medidas, ¿no? Lo que pasa es que siempre hemos trabajado con una tabla principal, pero lo que quería hacer era hoy mostrar que de la misma tabla se pueden hacer 2 consultas, 3 consultas, y a cada consulta se le hacen sus propias medidas. Porque muchas veces usted monta un dashboard y coge, en este dashboard coge medidas de sueldo y medidas de permisos, y cuando coloca un filtro solamente se le van a mover las de sueldo o solamente se le mueven las de permiso porque son 2 tablas diferentes. Un dashboard funciona cuando toda la información es coherente. ¿Coherente en qué sentido? De que si yo voy a montar aquí medidas de sueldos, entonces quiere decir que todo lo que yo haga aquí tiene que ser de la tabla de sueldos con las medidas de sueldos. Pero yo no puedo aquí venir y hacer un dashboard metiendo medidas de sueldos y metiendo medidas de permisos. Porque cuando usted coloque un segmento, solamente le va a filtrar o sueldo o permisos. Eso era lo que quería mostrar, pero bueno, me toca organizar bien el tema y mostrárselos allí para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar ahí hoy. Vamos a mirar, pues dejé grabando los videos. Voy a cerrar acá.